Sofía se quedó de pie en su habitación, mirando la puerta cerrada con la mente llena de preguntas. La noche anterior, algo había cambiado entre ella y Mateo. Algo que no podía definir ni explicar, pero que sabía que no podía ignorar. La cercanía que habían compartido, esa sensación de vulnerabilidad y confusión, seguía doliendo en su pecho como una herida abierta. Se recostó en la cama, cerrando los ojos para tratar de calmar su mente. Las imágenes de la noche anterior seguían rondando en su cabeza, el roce de la mano de Mateo sobre su brazo, la mirada intensa que había tenido cuando se apartó un poco, esa sensación extraña de que las cosas ya no serían las mismas. No sabía cómo había llegado a ese punto, ni qué hacer con todo lo que sentía. La madre en ella intentaba racionalizar, pero había algo más profundo que no podía ignorar. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un suave golpeteo en la puerta. Sofía se incorporó, su corazón se aceleró al instante. Sabía quién era sin necesidad de preguntar. Adelante, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. La puerta se abrió lentamente y Mateo apareció en el umbral. Su rostro estaba serio, su postura tensa, como si estuviera luchando con algo interno. Sofía lo miró a los ojos, buscando alguna respuesta, pero él no parecía listo para hablar aún. Se acercó y se sentó junto a ella en la cama, dejando un pequeño espacio entre ellos. Ninguno de los dos dijo nada al principio. El silencio era pesado, lleno de las palabras no dichas, de los sentimientos que ninguno de los dos quería nombrar. Mateo miró al frente sin atreverse a mirarla directamente. Sofía, por su parte, no sabía si debía romper el silencio o dejar que él lo hiciera. Finalmente fue Mateo quien rompió el silencio. Mamá, no sé qué está pasando, dijo con voz suave, casi temblorosa. Anoche no sabía cómo manejar lo que sentí. Lo siento si te hice sentir incómoda. No era mi intención. Sofía lo miró fijamente buscando las palabras correctas. Sentía una mezcla de emociones, alivio por escuchar que él también estaba confundido, pero al mismo tiempo, el peso de la situación era difícil de soportar. No podía dejar que todo lo que habían compartido se desvaneciera sin más. Mateo, yo también estoy confundida, respondió finalmente, su voz suave pero firme. Lo que ocurrió anoche fue inesperado para ambos. Pero tenemos que hablar de esto. No podemos seguir adelante sin enfrentar lo que sentimos. Mateo asintió lentamente y por un momento el miedo y la incertidumbre parecieron apoderarse de él nuevamente. Sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad que Sofía no había visto antes, y por un momento, ella pensó que todo se desmoronaría. Pero algo en ella la impulsó a seguir adelante. Sabes, Mateo, continuó Sofía con una voz más suave, nos hemos pasado toda la vida juntos, solo tú y yo. Hemos sido todo el uno para el otro. Y nunca había pensado que algo podría poner en peligro lo que tenemos, pero anoche algo cambió. Y no sé cómo manejarlo. Mateo bajó la cabeza, luchando con las palabras. Sabía lo que su madre quería decir, pero no sabía cómo explicarlo. Había algo en la forma en que se había sentido la noche anterior, algo en la cercanía, que lo había confundido por completo. Es como si algo se hubiera despertado en mí, murmuró. Algo que no entiendo. Y eso me asusta. Sofía sintió una punzada de dolor en el corazón al escuchar las palabras de su hijo. Sabía que él estaba pasando por lo mismo que ella, un torbellino de emociones que no sabían cómo manejar. Lo sé, respondió abrazándolo suavemente. Yo también lo siento. Pero tenemos que entender que esto es algo que nadie esperaba. Yo siempre he sido tu madre, Mateo. Y siempre seré tu madre. Pero también sé que somos humanos. Y a veces los sentimientos no son fáciles de entender. Mateo no dijo nada. En lugar de eso, apoyó su cabeza en el hombro de su madre, como lo hacía cuando era niño. A pesar de la confusión que ambos sentían, el gesto de Mateo le dio a Sofía una sensación de consuelo, como si, en medio de todo, aún hubiera un vínculo inquebrantable entre ellos. Pasaron unos minutos en silencio, sin que ninguno de los dos dijera nada más. Sofía podía sentir la calidez de su hijo cerca de ella, el ritmo tranquilo de su respiración. Pero la tensión en el aire seguía presente, y ella sabía que no podían quedarse allí para siempre sin enfrentar lo que había ocurrido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Mateo finalmente, levantando la cabeza para mirarla. Sofía lo miró a los ojos, buscando una respuesta que no tenía. No lo sé, hijo.
Pero lo que sé es que debemos tomarnos el tiempo para procesar todo esto. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo, pero tenemos que ser honestos el uno con el otro. Mateo asintió, pero el dolor y la confusión seguían presentes en su rostro. Sofía lo sabía, pero también sabía que el tiempo y la conversación eran lo que necesitaban para sanar. Te quiero mucho, Mateo, dijo abrazándolo una vez más. Yo también te quiero, mamá, respondió él con una voz que denotaba tanto amor como angustia. Y aunque el silencio volvió a caer entre ellos, Sofía sentía que, al menos por ese momento, las palabras eran suficientes para seguir adelante. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silenciosa espera. Sofía y Mateo seguían en la misma casa, pero algo había cambiado entre ellos. Ambos intentaban actuar como si todo estuviera bien, pero el aire estaba cargado de una palpable incomodidad. A veces una mirada bastaba para que ambos recordaran lo que había sucedido la noche anterior, y la simple presencia del otro se volvía pesada, como si estuvieran caminando sobre hielo, temerosos de que cualquier movimiento podría hacer que todo se rompiera. Sofía intentaba distraerse con su rutina diaria, ocupándose de las tareas domésticas y tratando de no pensar demasiado en la confusión que sentía. A veces sentía como si tuviera que ser la madre fuerte que había sido durante tantos años, pero en otras ocasiones, se sentía perdida, como si estuviera caminando por un terreno desconocido. El clima también parecía reflejar la atmósfera dentro de la casa. Días nublados y lluviosos que mantenían a la gente dentro contribuían a esa sensación de encierro emocional. Sofía no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en las preguntas no resueltas, en esa confusión que parecía crecer con cada día que pasaba. Mateo, por su parte, estaba igualmente afectado. Trataba de evitar hablar de lo ocurrido, pero sentía una presión en su pecho, una ansiedad creciente que lo mantenía en constante estado de alerta. No sabía cómo actuar alrededor de su madre. La veía con los mismos ojos de siempre, pero ahora sentía una mezcla de sentimientos contradictorios que no podía entender. La cercanía de la noche anterior, sus gestos, su respiración, todo eso lo había dejado marcado, y aunque intentaba concentrarse en sus estudios y trabajo, había algo en su interior que lo mantenía distraído, desconectado. Un día, después de varios días de silencio incómodo, Sofía decidió que necesitaban hablar de nuevo. No podían seguir viviendo con esa tensión, sin saber qué hacer con lo que había sucedido. Decidió esperar a que Mateo regresara de su trabajo para intentar una conversación más profunda, algo que les ayudara a liberar el aire denso que se había formado entre ellos. Cuando Mateo entró por la puerta parecía cansado como siempre. Pero Sofía lo observó con una sensación diferente, una mezcla de temor y necesidad de comprender. Lo miró fijamente mientras dejaba su mochila sobre la mesa y caminaba hacia la cocina. Mateo, dijo ella con la voz suave pero firme, necesitamos hablar. No podemos seguir con esto. No quiero que las cosas sigan como están. Esto no es saludable para ninguno de los dos. Mateo se detuvo en seco, sorprendiendo la seriedad de las palabras de su madre. Durante un momento, no dijo nada. Se quedó allí, mirando a su madre, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente suspiró, se sentó en la mesa y comenzó a hablar. Yo también he estado pensando en eso, mamá, admitió, bajando la cabeza. Lo que ocurrió anoche. No lo entiendo. No sé por qué me sentí como me sentí, y eso me asusta. No sé si fue algo que no debí haber hecho. Pero no quiero que esto nos cambie para siempre. Sofía se acercó lentamente y se sentó frente a él, sus manos descansando sobre la mesa. Mateo, quiero que sepas que lo que sentimos es completamente normal. A veces las emociones y los sentimientos son complicados. Y aunque me siento confundida, también sé que somos humanos. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Mateo la miró pero no dijo nada. Su mente estaba en guerra. ¿Cómo podía sentir lo que sentía por su madre sin que eso estuviera mal? Era una conexión tan profunda, tan única, pero, ¿era realmente apropiada? Se sentía atrapado en un mar de dudas. Sofía, al ver la lucha interna de su hijo, decidió dar un paso hacia él. Mateo, lo que experimentamos no es algo que debamos negar. Pero también tenemos que reconocer que no todo lo que sentimos es necesariamente algo que debemos seguir. Es importante que procesemos nuestras emociones, pero también debemos recordar lo que somos el uno para el otro. Siempre seré tu madre, y eso no cambia.
Lo que pasó anoche, si bien fue confuso, no borra todo lo que hemos sido. Pero mamá, comenzó Mateo, su voz llena de dolor. Anoche sentí algo que no debería haber sentido. Y eso me hace pensar que tal vez las cosas ya no pueden volver a ser como antes. Sofía lo miró, su corazón apesadumbrado. No sé si las cosas volverán a ser exactamente como antes, Mateo. Pero te prometo que siempre estaremos aquí el uno para el otro. Lo que importa ahora es que te sientas bien contigo mismo, y que podamos encontrar la manera de seguir adelante sin cargar con esta confusión. El silencio se apoderó nuevamente de la habitación. Ambos se quedaron allí, mirándose, como si esperaran que algo más se revelara en el aire. Pero nada más ocurrió y lentamente, como si fuera un alivio, comenzaron a sentir que la conversación los había acercado un paso más a la comprensión. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Mateo con una mezcla de incertidumbre y alivio. Sofía le sonrió suavemente. Lo que sea necesario para sanar. No tenemos que apresurarnos. Pero lo importante es que mientras estemos juntos, nos cuidemos el uno al otro. No importa cuán confuso sea esto, siempre seremos familia. Mateo asintió un poco más tranquilo. Gracias, mamá. Aunque la conversación no resolvió todos los sentimientos contradictorios que ambos tenían, fue un paso importante hacia la aceptación de lo ocurrido. Ahora Sofía y Mateo sabían que debían enfrentar sus emociones, procesarlas lentamente y con el tiempo, encontrar la forma de seguir adelante. La conversación entre Sofía y Mateo, aunque dolorosa, marcó un antes y un después. A partir de ese momento, ambos intentaron encontrar una nueva normalidad. Sabían que el tiempo no curaría todo de inmediato, pero estaba claro que debían construir su relación desde un lugar de comprensión, de honestidad, sin apresurarse a resolver lo que no entendían. Pasaron algunos días en los que ambos intentaron enfocarse en sus rutinas cotidianas. Sofía comenzó a pasar más tiempo en el jardín, cuidando las plantas, como una manera de despejar su mente. Cada vez que sentía la necesidad de reflexionar sobre lo que había sucedido, se dirigía allí, donde la tranquilidad y el silencio parecían ayudarla a ordenar sus pensamientos. Mateo, por su parte, volvió a sus estudios y su trabajo con la esperanza de distraerse. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo le faltaba. La cercanía que compartía con su madre había sido profunda, pero ahora todo le parecía complicado. A veces se encontraba mirando a Sofía con una extraña mezcla de añoranza y tristeza, preguntándose si alguna vez podrían regresar a la relación de antes, cuando todo era claro, sin complicaciones. Una noche, después de cenar en silencio, Sofía decidió que ya no podían seguir evitando la conversación. Sentía que si no abordaban lo que pasaba en su interior, la tensión entre ellos solo crecería. Mateo comenzó con una voz suave pero decidida: sé que ambos hemos estado evitando hablar de lo que sentimos, pero creo que necesitamos hacerlo. Necesitamos saber si podemos seguir adelante sin que esto nos consuma. No podemos seguir con esto a cuestas sin resolverlo. Mateo la miró, notando la seriedad en su rostro. Sus ojos mostraban algo de miedo, pero también de alivio. Estaba claro que necesitaba hablar también, pero el miedo a las consecuencias lo había estado frenando. No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, dijo Mateo, su voz cargada de emoción. Lo que pasó, lo que sentí. No sé cómo explicarlo. A veces me siento como si ya no pudiera verte solo como mi madre. Hay algo más, algo que me confunde. Sofía sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras, pero no reaccionó de manera brusca. Sabía que Mateo estaba luchando con algo que no podía controlar. Mateo, dijo con suavidad, yo también siento esa confusión. Y no sé cómo manejarlo, pero sé que no quiero perderte. No quiero que esta situación nos aleje. Somos madre e hijo, y eso no cambiará. Lo que sentimos ahora no define lo que hemos sido. ¿Y qué si no podemos superar esto?, preguntó él, su voz temblorosa, como si estuviera al borde de un precipicio. ¿Qué pasa si esto cambia todo entre nosotros? Sofía lo miró con una ternura que solo una madre podría expresar, pero también con una firmeza que reflejaba su amor por él. No lo sé, hijo, no lo sé. Pero lo que quiero es que estemos juntos, que podamos ser sinceros el uno con el otro. Tal vez no tengamos todas las respuestas ahora mismo, pero podemos caminar juntos en esto. Lo importante es que no estamos solos. Mateo respiró hondo, mirando a su madre con una mezcla de gratitud y tristeza. Te quiero mucho, mamá.
No quiero que esto nos destruya. Quiero encontrar una manera de sanar. Sofía asintió sintiendo una pequeña sensación de alivio al ver que él también quería seguir adelante. Pero sabía que el camino no sería fácil. Tendrían que lidiar con las emociones contradictorias, con las dudas, con la incomodidad. No podrían resolverlo de inmediato, pero tal vez con el tiempo podrían encontrar una forma de seguir adelante. Lo sé, Mateo dijo extendiendo su brazo para abrazarlo. Lo sé. Pero lo resolveremos. Juntos. Las semanas pasaron y aunque la tensión nunca desapareció por completo, ambos comenzaron a encontrar pequeñas maneras de lidiar con la situación. Sofía pasó más tiempo fuera de casa, saliendo a caminar, haciendo ejercicio, buscando momentos para sí misma. Mateo, por su parte, comenzó a asistir a terapia, en un intento de procesar todo lo que había experimentado. Ambos entendían que la clave para sanar era ser pacientes con ellos mismos y con el otro. Un día, mientras Mateo estaba en la sala de estar, Sofía entró con una pequeña planta en las manos. Era una planta de flores moradas, algo que había encontrado en una tienda local y que había decidido regalarle. Pensé que podríamos plantarla juntos, dijo con una sonrisa ligera. Tal vez sea el comienzo de algo nuevo. Algo que crezca con el tiempo. Mateo la miró y por un momento sintió una ola de emociones en su pecho. La planta representaba lo que ambos necesitaban: crecimiento, paciencia, tiempo. No sería fácil, pero sabían que con amor y comprensión, podían superar lo que los había confundido. Me gustaría eso, respondió Mateo, levantándose para unirse a su madre. Juntos comenzaron a plantar la nueva planta en el jardín, un símbolo de su determinación de sanar. Mientras lo hacían, no dijeron mucho. El acto de sembrar juntos fue suficiente. La conexión que sentían, aunque diferente, seguía allí. Y tal vez, al igual que la planta, su relación también necesitaría tiempo para crecer y florecer de nuevo. Los meses pasaron y aunque la relación de Sofía y Mateo nunca volvió a ser exactamente la misma, ambos comenzaron a encontrar su camino hacia la curación. Las conversaciones continuaron, las dudas también, pero aprendieron a vivir con ellas. La vida no siempre les ofreció respuestas claras, pero lo que sí sabían era que el amor entre madre e hijo era más grande que cualquier confusión o dolor que pudieran enfrentar. Lo que realmente importaba era que a pesar de todo lo ocurrido, Sofía y Mateo nunca dejaron de ser lo que siempre habían sido: familia. Sofía se quedó de pie en su habitación, mirando la puerta cerrada con la mente llena de preguntas. La noche anterior, algo había cambiado entre ella y Mateo. Algo que no podía definir ni explicar, pero que sabía que no podía ignorar. La cercanía que habían compartido, esa sensación de vulnerabilidad y confusión, seguía doliendo en su pecho como una herida abierta. Se recostó en la cama, cerrando los ojos para tratar de calmar su mente. Las imágenes de la noche anterior seguían rondando en su cabeza: el roce de la mano de Mateo sobre su brazo, la mirada intensa que había tenido cuando se apartó un poco, esa sensación extraña de que las cosas ya no serían las mismas. No sabía cómo había llegado a ese punto, ni qué hacer con todo lo que sentía. La madre en ella intentaba racionalizar, pero había algo más profundo que no podía ignorar. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un suave golpeteo en la puerta. Sofía se incorporó, su corazón se aceleró al instante. Sabía quién era sin necesidad de preguntar. Adelante, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. La puerta se abrió lentamente y Mateo apareció en el umbral. Su rostro estaba serio, su postura tensa, como si estuviera luchando con algo interno. Sofía lo miró a los ojos, buscando alguna respuesta, pero él no parecía listo para hablar aún. Se acercó y se sentó junto a ella en la cama, dejando un pequeño espacio entre ellos. Ninguno de los dos dijo nada al principio. El silencio era pesado, lleno de las palabras no dichas, de los sentimientos que ninguno de los dos quería nombrar. Mateo miró al frente sin atreverse a mirarla directamente. Sofía, por su parte, no sabía si debía romper el silencio o dejar que él lo hiciera. Finalmente fue Mateo quien rompió el silencio. Mamá, no sé qué está pasando, dijo con voz suave, casi temblorosa. Anoche no sabía cómo manejar lo que sentí. Lo siento si te hice sentir incómoda. No era mi intención. Sofía lo miró fijamente buscando las palabras correctas. Sentía una mezcla de emociones,
alivio por escuchar que él también estaba confundido, pero al mismo tiempo, el peso de la situación era difícil de soportar. No podía dejar que todo lo que habían compartido se desvaneciera sin más. Mateo, yo también estoy confundida, respondió finalmente su voz suave pero firme. Lo que ocurrió anoche fue inesperado para ambos. Pero tenemos que hablar de esto. No podemos seguir adelante sin enfrentar lo que sentimos. Mateo asintió lentamente y por un momento el miedo y la incertidumbre parecieron apoderarse de él nuevamente. Sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad que Sofía no había visto antes, y por un momento, ella pensó que todo se desmoronaría. Pero algo en ella la impulsó a seguir adelante. «Sabes, Mateo», continuó Sofía con una voz más suave, «nos hemos pasado toda la vida juntos, solo tú y yo. Hemos sido todo el uno para el otro. Y nunca había pensado que algo podría poner en peligro lo que tenemos, pero anoche algo cambió. Y no sé cómo manejarlo». Mateo bajó la cabeza, luchando con las palabras. Sabía lo que su madre quería decir, pero no sabía cómo explicarlo. Había algo en la forma en que se había sentido la noche anterior, algo en la cercanía, que lo había confundido por completo. «Es como si algo se hubiera despertado en mí», murmuró. «Algo que no entiendo. Y eso me asusta». Sofía sintió una punzada de dolor en el corazón al escuchar las palabras de su hijo. Sabía que él estaba pasando por lo mismo que ella, un torbellino de emociones que no sabían cómo manejar. «Lo sé», respondió abrazándolo suavemente. «Yo también lo siento. Pero tenemos que entender que esto es algo que nadie esperaba. Yo siempre he sido tu madre, Mateo. Y siempre seré tu madre. Pero también sé que somos humanos. Y a veces los sentimientos no son fáciles de entender». Mateo no dijo nada. En lugar de eso, apoyó su cabeza en el hombro de su madre, como lo hacía cuando era niño. A pesar de la confusión que ambos sentían, el gesto de Mateo le dio a Sofía una sensación de consuelo, como si, en medio de todo, aún hubiera un vínculo inquebrantable entre ellos. Pasaron unos minutos en silencio, sin que ninguno de los dos dijera nada más. Sofía podía sentir la calidez de su hijo cerca de ella, el ritmo tranquilo de su respiración. Pero la tensión en el aire seguía presente, y ella sabía que no podían quedarse allí para siempre sin enfrentar lo que había ocurrido. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Mateo finalmente, levantando la cabeza para mirarla. Sofía lo miró a los ojos, buscando una respuesta que no tenía. «No lo sé, hijo. Pero lo que sé es que debemos tomarnos el tiempo para procesar todo esto. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo, pero tenemos que ser honestos el uno con el otro». Mateo asintió, pero el dolor y la confusión seguían presentes en su rostro. Sofía lo sabía, pero también sabía que el tiempo y la conversación eran lo que necesitaban para sanar. «Te quiero mucho, Mateo», dijo abrazándolo una vez más. «Yo también te quiero, mamá», respondió él con una voz que denotaba tanto amor como angustia. Y aunque el silencio volvió a caer entre ellos, Sofía sentía que, al menos por ese momento, las palabras eran suficientes para seguir adelante. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silenciosa espera. Sofía y Mateo seguían en la misma casa, pero algo había cambiado entre ellos. Ambos intentaban actuar como si todo estuviera bien, pero el aire estaba cargado de una palpable incomodidad. A veces una mirada bastaba para que ambos recordaran lo que había sucedido la noche anterior, y la simple presencia del otro se volvía pesada, como si estuvieran caminando sobre hielo, temerosos de que cualquier movimiento podría hacer que todo se rompiera. Sofía intentaba distraerse con su rutina diaria, ocupándose de las tareas domésticas y tratando de no pensar demasiado en la confusión que sentía. A veces sentía como si tuviera que ser la madre fuerte que había sido durante tantos años, pero en otras ocasiones, se sentía perdida, como si estuviera caminando por un terreno desconocido. El clima también parecía reflejar la atmósfera dentro de la casa. Días nublados y lluviosos que mantenían a la gente dentro contribuían a esa sensación de encierro emocional. Sofía no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en las preguntas no resueltas, en esa confusión que parecía crecer con cada día que pasaba. Mateo, por su parte, estaba igualmente afectado. Trataba de evitar hablar de lo ocurrido, pero sentía una presión en su pecho, una ansiedad creciente que lo mantenía en constante estado de alerta. No sabía cómo actuar alrededor de su madre. La veía con los mismos ojos de siempre, pero ahora sentía una mezcla de sentimientos contradictorios que no podía entender.
La cercanía de la noche anterior, sus gestos, su respiración, todo eso lo había dejado marcado, y aunque intentaba concentrarse en sus estudios y trabajo, había algo en su interior que lo mantenía distraído, desconectado. Un día, después de varios días de silencio incómodo, Sofía decidió que necesitaban hablar de nuevo. No podían seguir viviendo con esa tensión, sin saber qué hacer con lo que había sucedido. Decidió esperar a que Mateo regresara de su trabajo para intentar una conversación más profunda, algo que les ayudara a liberar el aire denso que se había formado entre ellos. Cuando Mateo entró por la puerta parecía cansado como siempre. Pero Sofía lo observó con una sensación diferente, una mezcla de temor y necesidad de comprender. Lo miró fijamente mientras dejaba su mochila sobre la mesa y caminaba hacia la cocina. Mateo, dijo ella con la voz suave pero firme, necesitamos hablar. No podemos seguir con esto. No quiero que las cosas sigan como están. Esto no es saludable para ninguno de los dos. Mateo se detuvo en seco, sorprendiendo la seriedad de las palabras de su madre. Durante un momento, no dijo nada. Se quedó allí, mirando a su madre, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente suspiró, se sentó en la mesa y comenzó a hablar. Yo también he estado pensando en eso, mamá, admitió, bajando la cabeza. Lo que ocurrió anoche. No lo entiendo. No sé por qué me sentí como me sentí, y eso me asusta. No sé si fue algo que no debí haber hecho. Pero no quiero que esto nos cambie para siempre. Sofía se acercó lentamente y se sentó frente a él, sus manos descansando sobre la mesa. Mateo, quiero que sepas que lo que sentimos es completamente normal. A veces las emociones y los sentimientos son complicados. Y aunque me siento confundida, también sé que somos humanos. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Mateo la miró pero no dijo nada. Su mente estaba en guerra. ¿Cómo podía sentir lo que sentía por su madre sin que eso estuviera mal? Era una conexión tan profunda, tan única, pero era realmente apropiada. Se sentía atrapado en un mar de dudas. Sofía, al ver la lucha interna de su hijo, decidió dar un paso hacia él. Mateo, lo que experimentamos no es algo que debamos negar. Pero también tenemos que reconocer que no todo lo que sentimos es necesariamente algo que debemos seguir. Es importante que procesemos nuestras emociones, pero también debemos recordar lo que somos el uno para el otro. Siempre seré tu madre, y eso no cambia. Lo que pasó anoche, si bien fue confuso, no borra todo lo que hemos sido. Pero mamá, comenzó Mateo, su voz llena de dolor. Anoche sentí algo que no debería haber sentido. Y eso me hace pensar que tal vez las cosas ya no pueden volver a ser como antes. Sofía lo miró, su corazón apesadumbrado. No sé si las cosas volverán a ser exactamente como antes, Mateo. Pero te prometo que siempre estaremos aquí el uno para el otro. Lo que importa ahora es que te sientas bien contigo mismo, y que podamos encontrar la manera de seguir adelante sin cargar con esta confusión. El silencio se apoderó nuevamente de la habitación. Ambos se quedaron allí, mirándose, como si esperaran que algo más se revelara en el aire. Pero nada más ocurrió y lentamente, como si fuera un alivio, comenzaron a sentir que la conversación los había acercado un paso más a la comprensión. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Mateo con una mezcla de incertidumbre y alivio. Sofía le sonrió suavemente. Lo que sea necesario para sanar. No tenemos que apresurarnos. Pero lo importante es que mientras estemos juntos, nos cuidemos el uno al otro. No importa cuán confuso sea esto, siempre seremos familia. Mateo asintió un poco más tranquilo. Gracias, mamá. Aunque la conversación no resolvió todos los sentimientos contradictorios que ambos tenían, fue un paso importante hacia la aceptación de lo ocurrido. Ahora Sofía y Mateo sabían que debían enfrentar sus emociones, procesarlas lentamente y con el tiempo, encontrar la forma de seguir adelante. La conversación entre Sofía y Mateo, aunque dolorosa, marcó un antes y un después. A partir de ese momento, ambos intentaron encontrar una nueva normalidad. Sabían que el tiempo no curaría todo de inmediato, pero estaba claro que debían construir su relación desde un lugar de comprensión, de honestidad, sin apresurarse a resolver lo que no entendían. Pasaron algunos días en los que ambos intentaron enfocarse en sus rutinas cotidianas. Sofía comenzó a pasar más tiempo en el jardín, cuidando las plantas, como una manera de despejar su mente.
Cada vez que sentía la necesidad de reflexionar sobre lo que había sucedido, se dirigía allí, donde la tranquilidad y el silencio parecían ayudarla a ordenar sus pensamientos. Mateo, por su parte, volvió a sus estudios y su trabajo con la esperanza de distraerse. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo le faltaba. La cercanía que compartía con su madre había sido profunda, pero ahora todo le parecía complicado. A veces se encontraba mirando a Sofía con una extraña mezcla de añoranza y tristeza, preguntándose si alguna vez podrían regresar a la relación de antes, cuando todo era claro, sin complicaciones. Una noche, después de cenar en silencio, Sofía decidió que ya no podían seguir evitando la conversación. Sentía que si no abordaban lo que pasaba en su interior, la tensión entre ellos solo crecería. Mateo comenzó con una voz suave pero decidida: sé que ambos hemos estado evitando hablar de lo que sentimos, pero creo que necesitamos hacerlo. Necesitamos saber si podemos seguir adelante sin que esto nos consuma. No podemos seguir con esto a cuestas sin resolverlo. Mateo la miró, notando la seriedad en su rostro. Sus ojos mostraban algo de miedo, pero también de alivio. Estaba claro que necesitaba hablar también, pero el miedo a las consecuencias lo había estado frenando. No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, dijo Mateo, su voz cargada de emoción. Lo que pasó, lo que sentí. No sé cómo explicarlo. A veces me siento como si ya no pudiera verte solo como mi madre. Hay algo más, algo que me confunde. Sofía sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras, pero no reaccionó de manera brusca. Sabía que Mateo estaba luchando con algo que no podía controlar. Mateo, dijo con suavidad, yo también siento esa confusión. Y no sé cómo manejarlo, pero sé que no quiero perderte. No quiero que esta situación nos aleje. Somos madre e hijo, y eso no cambiará. Lo que sentimos ahora no define lo que hemos sido. ¿Y qué si no podemos superar esto?, preguntó él, su voz temblorosa, como si estuviera al borde de un precipicio. ¿Qué pasa si esto cambia todo entre nosotros? Sofía lo miró con una ternura que solo una madre podría expresar, pero también con una firmeza que reflejaba su amor por él. No lo sé, hijo, no lo sé. Pero lo que quiero es que estemos juntos, que podamos ser sinceros el uno con el otro. Tal vez no tengamos todas las respuestas ahora mismo, pero podemos caminar juntos en esto. Lo importante es que no estamos solos. Mateo respiró hondo, mirando a su madre con una mezcla de gratitud y tristeza. Te quiero mucho, mamá. No quiero que esto nos destruya. Quiero encontrar una manera de sanar. Sofía asintió, sintiendo una pequeña sensación de alivio al ver que él también quería seguir adelante. Pero sabía que el camino no sería fácil. Tendrían que lidiar con las emociones contradictorias, con las dudas, con la incomodidad. No podrían resolverlo de inmediato, pero tal vez con el tiempo podrían encontrar una forma de seguir adelante. Lo sé, Mateo, dijo, extendiendo su brazo para abrazarlo. Lo sé. Pero lo resolveremos. Juntos. Las semanas pasaron y aunque la tensión nunca desapareció por completo, ambos comenzaron a encontrar pequeñas maneras de lidiar con la situación. Sofía pasó más tiempo fuera de casa, saliendo a caminar, haciendo ejercicio, buscando momentos para sí misma. Mateo, por su parte, comenzó a asistir a terapia, en un intento de procesar todo lo que había experimentado. Ambos entendían que la clave para sanar era ser pacientes con ellos mismos y con el otro. Un día, mientras Mateo estaba en la sala de estar, Sofía entró con una pequeña planta en las manos. Era una planta de flores moradas, algo que había encontrado en una tienda local y que había decidido regalarle. Pensé que podríamos plantarla juntos, dijo con una sonrisa ligera. Tal vez sea el comienzo de algo nuevo. Algo que crezca con el tiempo. Mateo la miró y por un momento sintió una ola de emociones en su pecho. La planta representaba lo que ambos necesitaban: crecimiento, paciencia, tiempo. No sería fácil, pero sabían que con amor y comprensión podían superar lo que los había confundido. Me gustaría eso, respondió Mateo, levantándose para unirse a su madre. Juntos comenzaron a plantar la nueva planta en el jardín, un símbolo de su determinación de sanar. Mientras lo hacían, no dijeron mucho. El acto de sembrar juntos fue suficiente. La conexión que sentían, aunque diferente, seguía allí. Y tal vez, al igual que la planta, su relación también necesitaría tiempo para crecer y florecer de nuevo.
Los meses pasaron y aunque la relación de Sofía y Mateo nunca volvió a ser exactamente la misma, ambos comenzaron a encontrar su camino hacia la curación. Las conversaciones continuaron, las dudas también, pero aprendieron a vivir con ellas. La vida no siempre les ofreció respuestas claras, pero lo que sí sabían era que el amor entre madre e hijo era más grande que cualquier confusión o dolor que pudieran enfrentar. Lo que realmente importaba era que a pesar de todo lo ocurrido, Sofía y Mateo nunca dejaron de ser lo que siempre habían sido, familia.